Bueno, como les decía, buenas noches a cada uno de ustedes. Un abrazo. Hemos estado estudiando los últimos miércoles acerca de las obras de la carne. Recordemos que Gálatas fue escrita para creyentes. O sea que aún los creyentes pueden vivir en aquellas obras de la carne, cosa que es contraria a la voluntad de Dios, pero que es posible por que la carne aún sigue en nosotros, pero es posible también tener victoria sobre ella. Hemos tenido dos estudios. El primero tuvo que ver, bueno, Gálatas 5, 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Pero tendría que, para que quede grabado. ¿Quiere leer? Bueno, Richard va a leer esos versículos. 5, Gálatas 5, 19 al 21. 5:19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, muchas gracias. Entonces, manifiestas son las obras de la carne, son evidentes. ¿Cuáles son? Hemos estudiado en primer miércoles, primera reflexión en el tema fue adulterio y fornicación. Veíamos que la palabra fornicación viene del griego. ¿Cuál era? Comienza por porneia, porneia, que es como de ahí sale la palabra pornografía. Entonces, porneia, de esa palabra sale la palabra fornicación, que habla de todo acto sexual inmoral. Y hablábamos de la pedofilia, el incesto, relaciones no casados, relaciones con alguien diferente al cónyuge, prostitución, bestialidad y bueno, etcétera. Ese fue el primer miércoles. El segundo miércoles, hace 8 días, hablamos de la inmundicia o impureza, que son pensamientos e intenciones ruines, o sea, que hacen daño. La palabra en sí encierra la idea de algo podrido, dañado. Cuando encontramos ahí en el Nuevo Testamento la palabra inmundicia, que a propósito la encontramos en varias ocasiones al lado de la palabra fornicación, está hablando de algo putrefacto, dañado. Bueno, y ahora quiero ver en la lista sigue la palabra laxivia. Y miramos, buscamos en el diccionario la palabra laxivia y es la propensión a los deleites carnales o un apetito inmoderado, un deseo sexual sin control. No hay límites, no hay barreras morales de ninguna clase. Si quiero, lo hago. Pero esta nace en la mente, en el corazón. La laxivia está hablando de un deseo sexual sin control y sin límites. Vamos a tratar de ver 3 puntos. Iba a ver 4, pero por causa del tema de la voz, de la dificultad que tengo hoy con la voz, vamos a ver 3. El primero es contamina al hombre. Primer punto, contamina al hombre. Si estás tomando notas, puedes escribirlo. Segundo sería, los creyentes pueden caer en este pecado. Y el tercero es, se acerca el fin. Contamina al hombre sería el primer punto. Marcos, Marcos capítulo 7. Había mencionado Efesios, para que lo lean en casa, sería solo para que lo lean en casa si quieren, Efesios 4, 17 al 20.
Pero vamos a leer es Marcos 7, Marcos 7, 18. Dice, él les dijo, ¿quién es él? El Señor Jesús. Él les dijo a los discípulos. También es Marcos 7, 18. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque estaban criticando a los discípulos del Señor porque comían sin las manos, sin lavar. Pero era algo, ese lavar era algo religioso. Había una ceremonia. No solamente es agua y jabón, no, hay una ceremonia para hacerse. Y como ellos no cumplían con esta ceremonia para comer, entonces los criticaron. Y el Señor les está diciendo lo que realmente contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces dice el versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. Ahí está. ¿La qué? La laxivia, la que estamos viendo hoy, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dos cosas que dice el Señor de la lascivia. Una que es, ¿cómo lo identifica él? Que es una, se me durmieron, claro, no hablando así cualquiera se duerme. Es una, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La lascivia es una maldad, ¿cierto? Todas estas maldades de dentro salen y esa maldad contamina, contamina. Entonces, es algo que tenemos que entender de la lascivia. En el mundo de hoy se está teniendo un Dios que es el Dios sexo y por lo tanto la laxivia es algo más fuerte hoy que antes porque se promueve la sexualidad y se hace que los niños desde muy pequeños se les eh, hipersensibilice al tema. Un niño pequeñito, 3 4 años, puede estar viendo ya en televisión escenas de carácter sexual fuertes, porque a sus papás les gusta ver tales escenas y no hay cuidado que el niño esté ahí presente viéndolas, porque eso es normal, solo que para el niño de 3 o 4 años no es normal, porque él apenas está abriendo los ojos a muchas cosas. Entonces, se adelantan cosas que no deben ser para ese momento y lo que se está haciendo es eh, promoviendo cosas que están fuera de tiempo. No sé si me estoy haciendo entender. Y eso hace que cosas como la laxivia sean más fuertes hoy que antes. Bueno, entonces, primer punto, ¿cuál era? Contamina al hombre. ¿De dónde sacamos eso? De Marcos, que el Señor dijo que la laxivia contamina al hombre, entre otros pecados. Vamos al segundo punto en 2 Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 19.
Dice el apóstol Pablo a los Corintios: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Y escuchen qué sigue diciendo: pues me temo que cuando llegue, Él va a visitarlos, cuando llegue no os halle tales como quiero, o sea, andando obedientemente en el Señor. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, porque al encontrar una situación de desobediencia, Él no va a estar contento. Entonces, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y laxivia que han cometido. Entonces, los creyentes pueden caer en el pecado de la laxivia. La respuesta es sí, sí. Ahí lo dice. Puedo llorar por aquellos que no se han arrepentido y que han pecado, y menciona varios pecados, entre ellos la laxivia. Entonces Dios lo llama pecado, el mundo de hoy lo llama normal, lo llama, no, es que el muchacho está dentro del proceso, es que el muchacho tiene las hormonas y pues ahí está. Entonces está creciendo, las hormonas están en su pleno furor, entonces entendible, pero Dios le llama pecado a la laxivia. Y la laxivia no solamente es un problema de los jóvenes, la laxivia es problema también de los adultos. La laxivia es problema de hombres y de mujeres. Y es un pecado del cual se debe, ¿qué dice ahí? ¿Se ven qué? Arrepentir. Si tú has caído en un pecado de laxivia, debes ir humillado ante Dios y pedirle perdón, sin justificaciones. Otros lo hacen, la mayoría lo hace, que lo haga Raimundo y todo el mundo, pero Dios dice, no, es pecado. Entonces, en primer lugar, acerca de la laxivia, veíamos que con la C contamina. En segundo lugar, con la C también, creyentes pueden caer en este pecado. Y ellos, dice, no se han arrepentido. Uno de los problemas que tienen que ver con la parte sexual es que nos vuelven insensibles a la voz de Dios. Mire que estos habían pecado y Pablo dice que se arrepintieron, que no se arrepintieron. Y vamos a la parte final de esta reflexión. Se acerca el fin. Bueno, y se acerca el fin porque ya vamos a terminar. Entonces, primero de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Dice, baste ya el tiempo pasado. ¿Para qué? Para, para haber hecho lo que agrada a los que no creen en Dios. Ya vivimos una vida sin Dios, agradando a la gente. Ahora no es tiempo para agradar a la gente, es tiempo para agradar a Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando o sea, siendo una práctica de la vida, la laxivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, que seguramente
La puerta de la orgía era la lascivia, porque es sin límites. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Baste ya el tiempo presente. Y el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues equilibrados, sobrios es equilibrados, y velad en oración. Y ante todo tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El fin de todas las cosas está próximo. Pronto todo esto que el mundo ha hecho, este mundo que ha construido en medio del egoísmo, en medio de la sexualidad, hipersexualidad en el mundo de hoy, lo que se ha construido, esos castillos de aparente felicidad, todo eso se vendrá abajo porque el mundo pasará por el juicio de Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Pero esta palabra, fin de todas las cosas, puede estar mirando hasta que algo se va a cumplir. Y lo que se va a cumplir es que el Señor viene por nosotros. Te pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual? Si el Señor viniera ahora mismo, ¿tú estarías contento de irte con Él o contenta de irte con Él? ¿O bajarías la cabeza avergonzado porque preciso en ese momento estabas teniendo un pensamiento que nunca debiste haber tenido? ¿Bajarás la cabeza avergonzado o estarás diciendo, Señor, aquí estoy, voy contigo, con gozo? El fin de todas las cosas, la venida del Señor se acerca. ¿Cómo está tu vida hoy? Ya si hemos vivido 10, 20 o 30 años en una vida cristiana mediocre, baste ya ese tiempo de mediocridad. Es tiempo de mirar qué ha estado mal y seguir con una vida cristiana más como Dios quiere. Todos podemos caer en el pecado de la laxivia. El tema es identificarlo sin excusas, humillarnos, arrepentirnos y experimentar la sanidad espiritual. Una persona sana espiritualmente no anda en ningún pecado, sea esta laxivia o como se llame. Y cuando hablamos de anda, es que no está en la práctica de ese pecado. Entonces, hemos visto la palabra adulterio y fornicación hace 15 días, hace 8 inmundicia, y hoy quisimos mirar un poco la palabra laxivia que encontramos allí en Gálatas capítulo 5, 19. Vamos a orar. Señor, estamos no como quienes señalan y piensan qué carnales eran estos corintios, qué malos creyentes eran esos corintios, sino como quienes leen esto para que se nos advierta que nosotros también podemos caer en pecado, no para justificar que estemos en un pecado, sino para prevenirnos de no caer en este pecado, para tocar la campana y decir, cuidado, que aquí puedes caer, aquí puedes resbalar, aquí tu vida cristiana puede ser un desastre, te puedes frustrar espiritualmente porque estás viviendo en un pecado que Dios no quiere para ti. Si recordamos ese versículo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Dios, ayúdanos a no ser esclavos de ningún pecado, sea laxivia, sea fornicación, adulterio, inmundicia o como se llame, a ser esclavos de Cristo y vivir para Él. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.